Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, media hora dedicada exclusivamente a la economía a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Hartos temas tenemos para analizar en esta edición de Mirada, pero antes hablemos de días feriados. ¿Por qué? Porque tenemos elección primaria de presidentes, por lo menos del oficialismo presidencial, en algunos días más, el 29 de junio. Está la discusión si es que ese día tiene que ser feriado o no. Vamos con la primera gráfica de acuerdo a un estudio preparado por la Cámara de Comercio de Santiago. Los números son bien decidores respecto a la cantidad de feriados que tenemos en Chile. A ver, la conversación está, lo vemos en la gráfica, 29 de junio, ¿feriado o no para el día de las primarias? El 2025, de acuerdo a este estudio de la Cámara de Comercio de Santiago, en nuestro país tendremos, y hemos tenido, y faltan algunos, en total 16 feriados. Estamos en el top 10 a nivel mundial de la cantidad de feriados. De 231 países estamos en el lugar número 10. Vamos con la siguiente estación, que entramos más al número. Por ejemplo, en promedio en el mundo hay 12 feriados por país, de los 231 países mencionados. El que tiene más feriados es Irán, con 26 días, y Sri Lanka, con 25. Y el que tiene menos feriados es Suiza, con un día feriado en todo el año. Y vamos con la última gráfica, y aquí está lo medular que entrega la Cámara de Comercio de Santiago. A ver, en nuestro país, en América Latina, está en el segundo lugar de los con más feriados. Solo nos supera Colombia con 18 feriados. Después de nosotros viene el Perú. Pero lo que aquí apunta, subrayan en la Cámara de Comercio, es el costo de cada feriado para nuestra economía. 110 millones de dólares. Una caída de 4 décimas en el IMASEC por un día feriado. Si sumamos los 16 días feriados del año, tiene un costo para la economía de 2.000 millones de dólares. No estamos diciendo que no tengan que haber feriados, pero para dimensionar cuánto tiene un feriado más o un feriado menos. Es parte de la discusión que instala la Cámara de Comercio de Santiago en torno al feriado que podría haber o no del próximo día de las primarias presidenciales. Otros temas de la contingencia tienen que ver con los cambios en nuestros hábitos de consumo. Por ejemplo, más idas al supermercado, más consumo de marcas propias. Son parte de los comportamientos actuales de los consumidores en Chile, que ha ido cambiando este comportamiento en el último tiempo a raíz del presente económico. El principal objetivo de los consumidores, obviamente, es el ahorro más que las marcas. Ponga atención. La compra en el supermercado es la más cotidiana de todas, pero siempre va cambiando según el presente económico, y en el último año la búsqueda de ahorro es la principal estrategia. Sí, yo busco las ofertas, obvio. Es que es pero relevante, porque si no se me acaba el presupuesto. Es importante porque uno puede ahorrar para ver la economía cómo está. Si yo elijo precio. Un rol importante, el ahorro, como la situación como está ahora, hay que tratar de ahorrar lo más posible. Y las cifras lo reflejan. Según un estudio realizado por Ipsos, un 64% de los consumidores hoy está comprando marcas más económicas. Los consumidores chilenos hoy día están muy preocupados de su presupuesto, les cuesta mucho llegar a fin de mes y tienen poca confianza en lo que viene pasando con la economía. Están preocupados por el desempleo y eso hace que tomen decisiones de consumo muy pensadas y estén todos los días pensando en cómo generar ahorro. Es ahí donde aparecen las marcas propias. Desde hace un tiempo comenzaron a ganar terreno, pero en el último año su posición es cada vez más consolidada. Actualmente más de un 90% reconoce comprar artículos de marcas propias. Más económica y en verdad no cambia mucho. Hay mucha gente que va a ese tipo de supermercado que tiene su propia marca y ve una diferencia de 200, 300, 500, hasta 1.000 pesos en un producto. Tiene que ver mucho con el bolsillo y comprobar otras opciones también. Siempre compro ese, el más barato. Esto ha llevado a que el comercio comience a buscar más alternativas en esa línea. Este supermercado, por ejemplo, ha duplicado los productos de marca propia y que en algunos casos pueden ser hasta un 50% más económicos. Y efectivamente la gente, por ejemplo, que compra un choclo en grano nuestro que vale considerablemente menos que una marca tradicional, se queda en la marca porque se atreve a probar. Yo creo que lo que había costado era que la gente se atreva a probar marcas menos conocidas o marcas propias efectivamente en los locales. Pero esta no es la única señal en la búsqueda por ahorrar. La presencialidad es otro factor. Del 90% de los shoppers chilenos tiene una habitualidad con la tienda física. Respecto del año pasado, baja el número de encuestados que declara hacer compras de supermercados solo en online, ¿ya? Baja del 10 al 7%. Y una de las razones sería que de manera presencial se logra tener mejor información de lo que se está comprando y por consiguiente obtener mejores precios. Presencial te ayuda a ahorrar.
porque de repente por internet la lista compra rápido y listo. A mí me gusta recorrer, aparte que pienso harto antes de comprar, porque uno tiene que medir los ingresos. Otro fenómeno es que en promedio las visitas mensuales son más de 6 y que 3 de cada 4 consumidores destina más de media hora en cada compra. ¿Cuántas veces puede ir en una semana al supermercado? 2 veces. Promedio, más o menos. Promedio, sí. 2 horas y las doy, ¿ah? A mí me encanta ir al supermercado. Me gusta salir de la casa, como te digo, de la pega, y meterme ahí, pasear con mi marido y qué sé yo. No es una compra de impulso en el que uno entra y sale como una conveniencia. Es un espacio en el que nos tomamos el tiempo para poder tomar mejores decisiones informadas, como te decía, porque hoy día necesitamos balancear mucho mejor nuestro presupuesto. Formas de consumo que van cambiando y donde los chilenos hoy le damos prioridad al precio, con el objetivo de hacer rendir un presupuesto cada vez más ajustado. Ya, hoy en Mirada Económica nos acompaña desde Nueva York el economista, profesor titular de la Universidad Católica y hoy visiting scholar en la Columbia Business School, Tomás Rau. Tomás, un abrazo a la distancia, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Hola Andrés, todo bien, muchas gracias por la invitación. Tomás, partamos al tiro por la contingencia. Hemos conversado muchas veces contigo aquí en Canal 24 Horas, sobre todo por el empleo, y son por lo menos los últimos días lo que más ha preocupado en nuestro país. Está en la conversación la situación del empleo. Vimos la última medición del INE, 8,8% la desocupación en nuestro país, 907.000 chilenos desocupados, 30 meses consecutivos con el desempleo sobre el 8%. ¿Cómo estás viendo en lo macro la situación laboral en Chile? A ver, muy complicada. Tú bien mencionas la tasa de desocupación y faltan todos los meses de invierno. Entonces, estos 30 meses con desempleo sobre 8 y lamentablemente van a seguir varios meses más. No lo habíamos visto hacía mucho tiempo. Y bueno, es fruto de una serie de factores, algunos que se arrastran desde más tiempo y otros de menos tiempo, que tiene que ver con la fuerte alza del costo laboral. Preocupa mucho sobre todo segmentos como los jóvenes o las mujeres jóvenes, entre 18 y 24 años, donde el desempleo alcanza casi un 25%, ¿no? O sea, estamos hablando de magnitudes grandes. Sí, hay varios puntos, Tomás. Por ejemplo, aquí mismo, en esta misma mesa, estuvimos conversando la semana pasada con el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, quien hacía énfasis respecto a los puntos que tú mencionabas. Él dijo, a ver, aquí hay temas como las 40 horas, temas como sueldo mínimos, el alza, que ha impulsado estas 2 medidas del gobierno, incluso Ley Karin mencionó, incluso deslizó el tema de reforma de pensiones. Todas reformas que, él dijo, se señaló mucho que iban a tener un gran efecto en el empleo y no ha sido así, lo que dijo el ministro del Trabajo. ¿Cuál es la lectura que tienes tú? Yo discrepo con esa lectura. De hecho, hay evidencia que muestra lo contrario. Hay, de hecho, un trabajo del Banco Central que publicaron en diciembre, donde muestran que las empresas que contratan trabajadores que ganan en torno al mínimo, a raíz de las alzas sustanciales en los últimos 2 años, dejaron de contratar. Hay una caída de 4,8% de contratación de empleo formal. ¿Sí? Eso no lo dice ni un político, no lo dice un economista cualquiera, lo dice el Banco Central. Es un estudio muy importante que yo creo que se ha mirado poco. Entonces yo creo que sí han tenido efecto en el empleo algunas de esas políticas, ¿no? Sí, Tomás, ¿qué está pasando, por ejemplo, si vamos un poco a leer los insumos que nos entrega, por ejemplo, la entrega que hace el INE mensualmente? Hay algo que llama mucho la atención, lo destacó en su minuto incluso el ministro Marcel, la fuerte caída en la informalidad, como una buena noticia. ¿Qué hay detrás de una fuerte caída en la informalidad? A ver, sí, esa cifra tiene varias lecturas, ¿sí? Sin duda que es positivo, en el fondo, tener más empleo formal, al menos proporcionalmente hablando. El problema es que acá tenemos menos empleo, ¿sí? Yeah. ¿En qué sentido? Uno puede ver el número total de empleos y va a decir, pero mira, tenemos 9.300.000, tenemos más que antes. Es cierto, pero la fuerza laboral aumenta también, ¿sí? Entonces la economía no es capaz de generar los puestos de trabajo para que estas personas que entran puedan conseguir un empleo. O sea, perdón, Tomás, para explicar, la fuerza laboral, sí, que es los que están trabajando, los que están desempleados, los que ingresan a la fuerza laboral, en el fondo creció más que el nivel de trabajos que generó la economía, para entender un poco ese factor. Exactamente, la generación de empleo del último año fue bajísima respecto a la cantidad de gente. 20.000 más ocupados.
Exacto, pero eso es bajísimo. Para una cantidad de empleados de 9.320.000 es menos de un 0,2%. ¿Sí? Entonces es una creación de empleo muy, muy exigua. Sí, Tomás, también estaba leyendo un informe que entregó la Diego Portales, haciendo la lectura respecto a la caída de la informalidad, y ellos apuntan mucho que también miran otro factor que ha crecido harto. Cae la informalidad, pero suben los inactivos. Entonces, ¿qué es un inactivo? Porque uno puede pensar, inactivo es desempleado. ¿Es necesariamente solamente un desempleado? Entendamos qué significa y qué está diciendo nuestra economía, qué está reflejando cuando crecen los inactivos. Yo recuerdo lo que pasó en la pandemia. Exacto. Mira, la forma en que se mide el empleo es un estándar internacional. Chile adhirió al estándar de la OECD, así que es como es. Y básicamente a ti te preguntan si tuviste un empleo remunerado de al menos 1 hora la semana pasada. ¿Sí? Entonces, si tú dices sí, listo, eres empleado, aunque hayas trabajado solo 1 hora, pero así se mide en el mundo. Después, si tú dices que no, te hacen una batería de preguntas para saber por qué no tuviste un empleo. Entonces tú puedes decir porque perdí el trabajo. Y ahí te van a preguntar, ¿pero está buscando activamente? Y si tú respondes que no, vas a quedar registrado como un inactivo y no como un desempleado. ¿Ya? Esa es la diferencia de un inactivo. Claro, o sea, tú puedes estar inactivo no porque, puedes quizás querer trabajar, pero por diversas razones, cuidado de tercero, como sucedió en la pandemia, o incluso que tus expectativas de encontrar empleo sencillamente no están, no sé. Exacto, eso se llama el efecto del trabajador desalentado. Cuando tú estás desalentado por la situación, dice, hay una tasa de desempleo de casi 9%, la probabilidad de que yo encuentre trabajo es baja, ya ni siquiera salgo a buscar. Ya, otro fenómeno que se ha dado harto es, claro, nosotros decimos, cae la informalidad, está este fenómeno de la inactividad, sube la formalidad harto, más de 200.000 empleos generados formales el último año, pero hay otro fenómeno ahí, hacer el doble clic de alguna manera, que es el subempleo. ¿Qué significa subemplearse? Bien, subemplearse es básicamente cuando tú quieres, por ejemplo, trabajar full time y no encuentras un trabajo full time, entonces encuentras, no sé, un trabajo de 20 horas. Entonces a ti te preguntan, claro, dentro de la batería de preguntas de la encuesta del INE te dicen, si usted pudiera trabajar más, ¿lo haría? Y te hacen una serie de preguntas. Entonces, hay muchas personas que quisieran trabajar más horas, pero que no encuentran esos trabajos. ¿Sí? La economía no ha generado esos trabajos y solo tienen opción de part-time, de menos horas. Entonces, en el fondo, son empleos formales, pero de igual forma de menor calidad, incluso de menor calificación a veces. Claro, por ejemplo, hay muchos vendedores, reponedores que de repente tienen, ¿cómo se llama? Ese tipo de empleos, o están los contratos peak time, que son como para viernes, sábado, domingo en el retail, cosas de... Entonces, claro, no, en el fondo, en un trabajo de pocas horas, cuesta también que tú desarrolles tus habilidades y que mejores en el fondo en la escala salarial, por decir así. Sí, Tomás, en este escenario de empleo, hace ya varios días tuvimos la cuenta pública del presidente, hubo varios puntos que subrayó el presidente Boric en torno a materias laboral. Quiero ir a la primera y quizás que más se ha discutido los últimos días, lo conversamos también la semana pasada con el ministro del Trabajo en la entrevista que yo te citaba antes, la famosa negociación ramal, que se quiere plantear un proyecto de ley en el mes de octubre. El gobierno termina 6 meses después. A ver, ¿cuál es tu visión respecto a una negociación ramal en nuestra economía? ¿Es el momento? ¿Qué te parece esa medida que pone, claro, para cumplir su programa de gobierno el presidente Boric? Claro, esa fue una promesa de campaña. A ver, yo tengo una visión bastante negativa de la negociación ramal en el siglo XXI. ¿Sí? Cumplió quizás después de la revolución industrial, quizás en los trabajos más estandarizados, en la economía del futuro, ya estamos viendo esto el futuro, negociación ramal solo significa más rigidez, más costo, y al final, cuando tú tienes desempleo de 8,7% o 9%, como vamos a llegar en los próximos meses, tú tienes que hay mucha gente que no solo no tiene trabajo, que está totalmente desprotegida. Entonces, cuando
cuando tú pones este tipo de mecanismos, en el fondo, que le meten más rigidez a las relaciones laborales, que hacen mucho más difícil contratar y despedir para una empresa, donde no hay ganancias de productividad, hay mucha literatura moderna que muestra que básicamente la negociación ramal, de hecho, el mundo va para otro lado, está dejando la negociación ramal. Europa la está dejando. Pero, ¿sí? perdón, Tomás, pero que aquí uno ve algunos números y ve que en Europa todavía la negociación ramal está muy presente, habiendo números, no sé, de Austria, de Bélgica, de Francia, de Italia, de Suecia, con presencia largamente sobre el 80% de negociación ramal. Sí, no, está muy presente, pero si tú te fijas en los países del sur de Europa, muchos la están dejando o están acotando en el fondo su funcionamiento. ¿sí? ¿Por qué a tu juicio es negativa? Si uno ve por lo menos los números que hay varios países que está muy presente, ¿por qué quizás funciona allá y aquí no funciona? ¿O no funcionaría? Mira, en Latinoamérica la experiencia es relativamente poca. ¿sí? En Latinoamérica hay en Uruguay. Claro. Argentina. Parcialmente Argentina y se intentó algo en México. Ya. En Argentina la poca evidencia, ¿cómo se llama?, económica, con datos, muestra caídas en la productividad. Bueno, Argentina es un estudio de caso por sí solo, pero la negociación ramal tuvo efectos negativos. Hay evidencia que muestra eso. En Uruguay, no. Básicamente hay efectos neutros. Entonces, en Latinoamérica o en países en desarrollo en general hay muy poca evidencia. En Sudáfrica también se hizo con efectos medianamente negativos. En el mundo desarrollado, claro, hay más evidencia de efectos positivos, pero es evidencia bastante antigua, como te digo. Si tú miras como los últimos estudios, en general se ve que cuando se negocia ramalmente hay mucha más rigidez. ¿Qué pasa en el fondo si yo soy un empleador y básicamente me negocia todo el rubro de los trabajadores de cualquier industria? Imagínate cualquier industria. ¿Qué pasa si yo, en el fondo, me suben el salario a un estándar donde yo soy menos productivo? ¿sí? Entonces me hacen pagar un salario más alto. Obviamente, todo lo que sea utilidades se van a caer. ¿cierto? Dicen mucho que las pymes son las grandes afectadas, que podrían ser. Exactamente. Y mira, yo sé que a veces suena como la excusa de las pymes, porque todos sacamos a las pymes, ¿cierto? Pero no hay que olvidar que dan sobre el 40-45% del empleo en Chile hoy en día. ¿sí? Entonces tú ya le metiste 6 puntos adicionales de cotización, que va a ser gradual. Eso ¿Que era necesario, eso sí? Sí, por supuesto. Yo no estoy criticando la reforma. Yo creo que en general fue un paso adelante. ¿sí? Necesitábamos aumentar el ahorro. La tasa de ahorro en Chile ha caído muchísimo. Claro, tú dices, pero reforma pensiones, 40 horas, salario mínimo. Exacto, salario mínimo. Esa mezcla puede ser dolorosa. Es un cóctel muy peligroso, Andrés. Y de verdad yo creo que es extemporánea, es totalmente extemporánea y dudo que haya piso político. En el fondo se va a tirar el proyecto, pero va a quedar en nada. Sí. Tomás, te pido que te mantengas conectado. Mira la pausa aquí en Mirada Económica. Estamos conversando con el economista Tomás Raut desde Estados Unidos. Pero antes le contamos a ustedes que cuando contratas la fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve el efecto fibra con una conexión estable y segura, sin costo de instalación y con servicio técnico express. Contrata el plan de 800 megas simétricos con un 45% de descuento en movistar.cl/empresas/fibra. Pausa en Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica. La morosidad afecta a una buena parte de la población en Chile y por lo mismo se están buscando alternativas que ayuden a alivianar la carga financiera. Una de ellas fue lanzada recientemente y tiene como objetivo rebajar las deudas y enseñar educación financiera. ¿De qué se trata? Ponga atención. ¿Cuál hoy día es tu principal preocupación financiera? Llegar a fin de mes. Tener muchos préstamos. Sí, a fin de mes. El máquina. Lidiar con los gastos mensuales es una preocupación permanente de los chilenos, sobre todo de aquellos en donde la morosidad comienza a afectar sus finanzas. Ese es el caso de Paula, que se atrasó con las cuotas de su tarjeta de crédito y el monto total aumentó por los intereses. Mi hijo se quedó sin trabajo. Entonces estaba yo sola, sí. Tuvo que cubrir... Exacto. Sí, pues me demoré y en 2 meses, 3 meses tuve que repactar de 400.000, me subió 1 millón y tanto.
Como ella en Chile, son cerca de 4 millones de personas, según los últimos datos entregados por Equifax y la Universidad San Sebastián, que se encuentran en deuda morosa. Por lo mismo, grandes entidades financieras están participando de una plataforma que espera revertir esta situación. Hasta el Loli. Si tú también estás hasta el Loli, súmate al evento Chile al Día y da el primer paso para estar al día. Se trata de chilealdía.org, un sitio que solo con poner el RUT y el número de serie del carnet le entrega soluciones a los deudores. Lo que busca Chile al Día es en un solo lugar tener las soluciones del mismo sistema financiero, pero convoca también a las empresas para que den visibilidad y difusión a estas soluciones que la gente en general no conoce. Participan más de 15 entidades financieras bancarias y no bancarias que hasta el 30 de junio, al igual que un Cyber Day, estarán ofreciendo ofertas que permiten rebajar deudas castigadas o reprogramar los préstamos morosos vigentes. Podrás encontrar que hay más de 5 millones de ofertas de estas instituciones financieras que están adscritas a esta iniciativa que podrán darte una solución para resolver tu situación de sobreendeudamiento o mora. Pero, ¿cómo operan estas ofertas? Cuando tú acumulas cuotas, y depende obviamente a quién le debes, tú puedes tener, voy a hacer un caso, si las cuotas que se acumularon significa que debes 1 millón de pesos, vas a la plataforma y en algunas instituciones financieras en promedio te ofrecen por 400.000 pesos salir de la deuda. Ofrecimientos que se verán caso a caso, es decir, cada institución entregará una solución y la persona podrá contactarse con un ejecutivo para buscar una salida. Las ofertas están enfocadas principalmente en morosos, aunque aquellos que estén con una alta carga financiera también pueden acceder a un reordenamiento. Bueno, sí, eso es lo que busca la gente cuando está en deuda. Mientras más alternativas hayan de uno poder quedar un poco más ligero en el caso del financieramente, mucho mejor. Y de esta forma normalizar la situación financiera del hogar para poder nuevamente, con un uso adecuado de los instrumentos financieros que se disponen hoy día, seguir teniendo un mejor bienestar y una mejor calidad de vida. Pero la plataforma no solo ayudará a salir de las deudas, lo que se busca posteriormente es acompañarlos y enseñarles de educación financiera para que no se repita la misma historia. Sería muy importante que a todos nos enseñaran un poco el ahorro, justamente el sobreendeudamiento. Buenísimo, porque todo lo que es el ámbito financiero, falta mucha educación financiera acá en Chile. Una buena iniciativa para educar a la gente y tener, digamos, que no se metan en tantos préstamos. Una herramienta que viene a dar una mano a un problema social que está inmerso en nuestra sociedad y que ya afecta a miles de personas. Volvemos a Mirada Económica, nos quedan algunos minutos para conversar con el economista, volver con la conversación con Tomás Rau. Tomás, a ver, te mencionaba antes de ir a la pausa el tema de la negociación ramal. Otro elemento y muy positivo que presentó el presidente, un proyecto de ley para unificar subsidios, que es súper importante. Sobre todo, tú mencionabas población joven, en las mujeres, y también nos aclaraba la semana pasada el ministro Bocardo, en mayores de 50 años. ¿Qué te parece esto de unificar subsidios? Por lo menos suena el titular y la bajada suena muy bien. Sí, mira, hay que ver ya cómo se va a hacer, porque efectivamente nosotros tenemos una serie de subsidios, dos más o menos grandes, ¿cierto? El bono del trabajo de la mujer y anterior, que salió después de la crisis subprime del 2009, que es ¿cómo se llama? El subsidio al empleo joven, ¿sí? El SEG. Claro. Entonces tenemos el bono del trabajo de la mujer y el subsidio al empleo joven, que son subsidios que básicamente subsidian el empleo formal y es un subsidio directamente al trabajador. Tienen una pequeña componente al empleador también, pero es más fuerte para el trabajador. Estos subsidios... si bien llegan, ¿cierto? No sé, más o menos 400.000 personas cada uno de ellos, no han tenido efectos de aumentar la empleabilidad, ¿sí? En el fondo, no se ha generado, al menos las evaluaciones que existen. Yo particularmente he trabajado en evaluaciones de ambos programas. No ha tenido el efecto que se... Sí, nos decía, perdón, el ministro Tomás, que esto ha ayudado a mantener los empleos que hay. Él reconocía, claro. O sea, muchas empresas ya utilizan esto recurrentemente para mantener sus planillas. Es como parte, ya está dentro del Excel en el fondo, más que aumentar. Exactamente. Imagínate que el subsidio al empleo joven es de 2009 y el bono del trabajo para la mujer es del 2012. Son subsidios muy antiguos.
Entonces, a mí me parece bien que se revisen, que se unifiquen y que se revise también el objetivo, porque si vamos a sincerar que en realidad no es para generar empleo, en el fondo esto es básicamente más política social que laboral, ¿no? Y yo creo que ahí, cuando ya hablamos de política social, tenemos que revisar un poco lo que estamos haciendo, porque tenemos 700 programas chicos y que no generan mucho impacto. Sí, Tomás, para ir cerrando, nos queda un minuto. Te lo decía en la presentación, 30 meses sobre el 8% de desempleo. ¿Qué se debe hacer para que esto cambie? Estamos creciendo a un ritmo más o menos de 2,5%, lo han reconocido las mismas autoridades. Con ese ritmo es poco lo que se genera de empleo. ¿Qué debe pasar? Muy poco. Mira, nosotros acabamos de sacar un libro, 17 economistas que nos juntamos por más de un año. Nos planteamos la misma pregunta que tú me acabas de hacer. ¿Qué tenemos que hacer para volver a crecer? Nuestro crecimiento tendencial hoy en día es de 1,8, máximo 2%, ¿sí? Es el tendencial. Entonces empezamos a mirar economías que lograron pasar esta trampa del ingreso medio, cuando tenían más o menos el mismo nivel de PIB que teníamos nosotros ahora. Tenemos nosotros ahora. Y claro, nos dimos cuenta que hay que hacer cosas que en lo grueso suenan bien, pero que son bien complicadas. Por ejemplo, tenemos que aumentar la inversión sí o sí. Hoy en día, de ese 1,8 puntos de PIB, 1,1 lo explica la inversión, ¿sí? Entonces, cuando cualquier persona pueda decir que la inversión, que no es tan importante, mentira, es muy importante. Y para que podamos tener más inversión, hay que hacer una serie de cosas, ¿cierto? Desde destrabar los permisos, ¿cierto? Para que los proyectos se ejecuten. Nosotros proponemos una rebaja al impuesto corporativo a niveles de promedio de la OECD, con compensaciones para no agravar la situación fiscal. Una serie de medidas, ¿cierto? Otro es mirar la productividad. Nuestra productividad ha sido negativa o cero en la última década. Entonces tenemos que tomar medidas, reforma de la educación. Ya toma también el tema de la productividad, casi 20 años. Casi 20 años. Y tenemos que, apuntalar el mercado laboral. Con un mercado laboral con desempleo en 8, 7, 9%, básicamente no vamos a poder salir. Tomás, te agradecemos como siempre tu buena disposición con Canal 24 Horas. Muchas gracias por este espacio de conversación. Que te vaya bien. Muchas gracias a ti, Andrés, que estés muy bien. Vamos cerrando Mirada Económica. Los esperamos la próxima semana con otro capítulo de este programa señero de nuestra señal de noticias. Que le vaya bien. Chao, chao. Mirada Económica.